En la actualidad existen muchas congregaciones en el mundo, algunas son más desarrolladas que otras, ¿no? Y anualmente se dan muchos informes sobre los nuevos conversos y la forma como se desarrolla la congregación, ¿no? Gloria a Dios por los nuevos conversos, porque la Biblia enseña que cuando un pecador se arrepiente, dice, hay fiesta en los cielos. Sin embargo, sabemos que seguidamente después del bautismo entramos en un proceso de discipulado, ¿no? Los nuevos conversos necesitan ser discipulados. Muchas de las congregaciones también en las cuales nosotros nos reunimos han sido plantadas por obras de hermanos que trajeron la palabra y la compartieron y se desarrollaron entonces iglesias, ¿no? Nosotros vemos en el libro de Hechos cómo el apóstol Pablo desarrolló un ministerio, él y los que le acompañaban también, que hicieron y merecen ser mencionados, como Lucas, Silas, incluso Bernabé. Entonces merecen la pena ser mencionados porque pusieron de su esfuerzo al querer cumplir ese mandamiento de llevar la palabra a naciones extranjeras. Se plantaron iglesias, pero la pregunta que nosotros debemos hacer después de plantar una iglesia es, ¿qué se espera de esa iglesia? Es como bautizar a una persona, pero también debemos preguntarnos qué esperamos de ese nuevo converso. Y ahí es allí donde nosotros tenemos que entrar a trabajar, ¿no? Entonces sabemos que el apóstol asumió esos proyectos a plantar congregaciones con los otros hermanos, pero no solamente él llevaba eso en mente cuando leemos el libro de los Hechos. Él tenía también un plan desarrollado y con la ayuda del Espíritu Santo pudo ejecutarlo. Él no solamente plantó congregaciones, sino que también se aseguró en el crecimiento de esas respectivas congregaciones. Cuando nosotros leemos las cartas de Primera y Segunda de Timoteo y la carta de Tito, allí nos proporciona la información sobre lo que se espera de una congregación ya establecida, o sea, ya plantada, ¿no? Muchas de nuestras congregaciones en América Latina han sido plantadas por el esfuerzo de hermanos extranjeros o nacionales que por razones de trabajo o por otras razones plantaron congregaciones, y ahora los que hemos crecido allí en esas congregaciones gozamos del esfuerzo de otros hermanos. Pero ¿qué se espera de esas congregaciones? Simplemente reunirse los domingos, hacer oraciones, partir el pan. Ese es parte del proceso de adoración, sí, pero Dios espera algo más de las iglesias. Y es justamente aquí con la carta de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la carta de Tito, específicamente la primera carta de Timoteo y la carta de Tito, lo que Pablo deseaba de las congregaciones ya establecidas. Estas cartas fueron escritas en tiempos diferentes y a dos jóvenes colaboradores del apóstol Pablo, ¿no? A menudo son llamadas las cartas pastorales, tradicionalmente se le llama así en un léxico religioso, pero cuando nosotros examinamos en la Biblia, el término o el oficio del pastorado estaba relacionado más a un grupo de varones ya mayores con hijos cristianos y que gozaban de ciertas cualidades, que esas cualidades las encontramos específicamente en estas cartas. Y no así se le menciona a predicadores, no se le menciona a jóvenes solteros sin hijos, no, casi no se aplica, aunque un joven puede ser un predicador, puede ser un misionero y en cierta forma ejerza la labor de pastorear a la congregación, ayudarla a desarrollar, pero bíblicamente se aplica más al oficio de los ancianos. ¿Qué sabemos sobre Éfeso? Éfeso fue la ciudad en donde el apóstol Pablo envió al joven Timoteo para desarrollar allí un ministerio en el cual ya Pablo había trabajado. Según el libro de los Hechos,
fue una ciudad en donde Pablo alquiló un lugar donde enseñaba un hombre llamado también Tiranno. Eso dice Hechos capítulo 19, versículo 9, y que Pablo duró allí por un espacio de 2 años aproximadamente, predicando y enseñando a los discípulos. Versículo 10, Hechos 19, 10. La obra en Éfeso fue bastante fructífera. Pablo desarrolló 2 años de su ministerio en esa congregación. Mucha gente abandonó la magia, quemaron sus libros, Hechos capítulo 19, versículo 19. Y quizás un cálculo aproximado, no tengo dato exacto, pero tal vez dice que sería el valor de la suma de esos libros, serían como alrededor de $10,000 en aquella época. También se ha dicho que esta obra en la cual Pablo trabajó fue una obra que dio seguidamente a la plantación de otras congregaciones en las ciudades de su alrededor, ¿no? Algunos dicen que la iglesia de Éfeso fue la que dio inicio a las iglesias que se mencionan alrededor, como la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, ¿no? Y entre otras la Odisea, ¿no? Algunos dicen, pero no tenemos muchos datos con respecto a eso. Cuando Pablo estuvo en Éfeso, aún así, cuando nosotros vemos desde una perspectiva como colaboradores de la iglesia y siervos del Señor, leemos el libro de Hechos, y vemos el ministerio que desarrolló Pablo y le llamamos fructíferos, pero cuando leemos Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32 al 34, el apóstol Pablo dice: batallé contra fieras. Entonces muestra que no fue tan lindo como nosotros creemos, pero fue bastante desafiante para el apóstol. Sabemos que cuando Pablo estuvo al final de su tercer viaje, estando en Mileto, hizo llamar a los ancianos de Éfeso para dar su último discurso y al mismo tiempo su despedida. Eso lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Entonces, cuando nosotros leemos Hechos 20, ya vemos que esta congregación en Éfeso también ya contaba con ancianos, ¿no? Contaba con ancianos. Y es a esta iglesia entonces a la que Pablo envía al joven Timoteo, ¿no? Para trabajar con una iglesia ya establecida y debidamente organizada. De modo que nosotros podemos llegar a decir que la iglesia en Éfeso no solamente fue plantada con cristianos, sino que también ya había una estructura o una organización bíblica en dicha congregación. Repasemos también un poco sobre Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Pues Timoteo, primero que todo, fue recomendado por algunos hermanos de Listra y de Iconio como una persona de buen testimonio. Eso lo vemos en Hechos capítulo 16, versículo 1 al 5. Gozar de un buen testimonio es un requisito indispensable para trabajar en la iglesia. Es un requisito indispensable, no solo para trabajar, sino también como cristiano. El buen testimonio es un gran requisito si nosotros realmente deseamos entrar al cielo. Timoteo era hijo de una madre judía y de un padre griego, pero enseñado por Loida y su abuela Eunice, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Entonces vemos también que Pablo le circuncidó, Hechos capítulo 16, versículo 3, no porque fuera necesario, sino por ser la mitad judío. Eso podría causarle alguna dificultad y tropiezo para que Pablo entrase a las sinagogas, y también Timoteo, porque Timoteo era parte judío y no había sido circuncidado. Entonces, como medida de precaución, manda a circuncidar a Timoteo
para que eso no sea un estorbo para la conciencia de algunos hermanos, ¿no? Eso es algo muy bueno. Fue un compañero fiel del apóstol en las misiones, fue el enviado especial cuando Pablo no podía entrar en ciertos lugares, como por ejemplo ocurrió en Tesalónica. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, dice que Pablo envió a Timoteo para saber cómo estaban los hermanos de Tesalónica, lugar donde Pablo no podía entrar. La primera carta de Timoteo fue escrita poco tiempo después de haber sido puesto en libertad. Recuerde que el apóstol tuvo 2 encarcelamientos. En el primero llegó a ser libre, absuelto de todo cargo, y vivió en una casa de alquiler por un periodo de 2 años, y allí también enseñaba y predicaba el reino de Dios. Luego fue absuelto, fue libre y hizo algunos recorridos, y durante esta libertad él escribe entonces Primera de Timoteo. Pablo deseaba que Timoteo hiciera algunas cosas, y eso vamos a ver. Entonces, siendo la iglesia en Éfeso una iglesia ya establecida, Pablo deseaba que se hicieran algunas cosas más con esta congregación. Recordemos, ya tenía ancianos, la iglesia en Éfeso ya contaba con ancianos. Entonces, Pablo envía a Timoteo, pero él desea que él haga algunas cosas más. Primero, que pusiera un alto a los que enseñaban falsas doctrinas o otras doctrinas. Eso lo vemos desde el capítulo 1, versículo 3 al 10. Lo vemos también en el capítulo 6, versículo 20. También Pablo deseaba que la iglesia desarrollara el hábito de orar, capítulo 2, versículo 1 al 7. También quería que les enseñara sobre la pureza del corazón, que se refleja también en la modestia y en el pudor, en la forma de vivir y de vestir. En el capítulo 2, versículo 8 al 10, los hombres oren levantando manos santas. También puede ser llevar vidas dignas, ¿no? Y a las mujeres que vistan con pudor. También que guiara a los ancianos y a los diáconos a ser diligentes en las cualidades que ellos necesitaban para ejercer el diaconado y el ancianato. El capítulo 3, versículo 1 al 13, que no tuviera tolerancia ante las doctrinas que aparentaban ser dignas. Capítulo 4, versículo 1 al 5, que tendrían apariencia de piedad, pero no tendrían nada de piedad. Que también supiera cómo tratar a los demás. Esto es algo bastante interesante, que Pablo envía a Timoteo a una hora ya establecida, pero también le da algunas recomendaciones de cómo tiene que tratar a los miembros de esta congregación. Que en el capítulo 5, versículo 1 al 2, también que enseñara, que cuidara de algunas viudas, y que se cuidara de algunas de ellas, de algunas viudas. Pablo dice acá de las viudas que realmente lo son, y las que son más jóvenes pueden caer en tentación y pueden andar de casa en casa, dice, chismoseando, y Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de eso. Eso lo vemos en el capítulo 5, versículo 3 al 16. Pablo también le dice que honre a los ancianos y que eso enseñará a la iglesia. En el capítulo 5, versículo 17 al 18, eso es bueno. La iglesia tiene que honrar a los que trabajan en ella y lo hacen con esmero. También que tuviera procedimientos de cómo actuar en casos de una acusación contra un anciano y también contra otros miembros, en el capítulo 5, versículo 19 y en el versículo 20. Le enseña también que para que él enseñe a la iglesia diciéndole que se traten bien, aunque sean jefes o trabajadores, en el capítulo 6, versículo 1. Que la vida de los hermanos que estaban en Éfeso también se debe reflejar en sus lugares donde trabajaban. Y vemos una enseñanza sobre el dinero, capítulo 6, versículos 7 al 10, y también que guía a los ricos
a hacer buenas obras. Capítulo 6, versículo 17. Hay recomendaciones íntimas de Pablo al joven Timoteo, como que la gracia de Dios está sobre Pablo, como también lo estaría sobre Timoteo en el ministerio. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 12 al 17. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo tuvo un pasado oscuro del cual él no estaba muy orgulloso, fue perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Dios le perdonó y le acompañó en las misiones. De igual manera, Dios acompañaría la misión que Timoteo haría en Éfeso. Eso es lo que él le quiere animar a el joven discípulo. También le desea que sea un buen ministro y que se ejercite en la piedad, capítulo 4, versículo 6, que no se sintiera en poco por ser joven. En cambio, él podría ser ejemplo incluso a los mayores, capítulo 4, versículo 12, que se ocupe en la lectura, la exhortación y también a la enseñanza. Que se cuide a sí mismo y que cuide también la doctrina, capítulo 4, versículo 16, que no aplique las cosas con parcialidad, sino que trate bien a los demás en cuanto a las viudas, el trato a los ancianos, y que no tolere el pecado, sea cuidadoso. Capítulo 5, versículo 21. Y también que no delegue responsabilidades de manera apresurada, ¿no? Y que no participe de los pecados ajenos y que se conserve puro, capítulo 5, versículo 22, ¿no? Que cuide su salud, él le dice, toma un poco de vino, y también establece el motivo allí, dice, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Lo vemos en el 5:23. Aparte de algunos que se aparte también de algunos que solo buscan la piedad como fuente de sus ingresos, capítulo 6, versículo 5, que siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y mansedumbre, capítulo 6, 11, y que eche mano de la vida eterna, 6, 12 al 15. Entonces, resumiendo Primera de Timoteo, podemos decir que esta carta provee instrucciones para nuestras respectivas congregaciones que ya han sido plantadas, y ahora se espera algo más. Se espera que se desarrolle, que crezca, que tengamos ancianos, tengamos diáconos, tengamos evangelistas y maestros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos queda. Bien, sin más que decir, espero que estas lecciones hayan sido de mucha ayuda para usted en su ministerio, y al mismo tiempo doy gracias a los hermanos acá en Paraguay que hacen posible esto, y sobre todo a los hermanos de Margaret Street, quien por medio de sus donativos tenemos los recursos para poder hacer y desarrollar este ministerio. Que Dios bendiga.